de los temas de actualidad y mantener un constante diálogo con nuestra audiencia. Una entrevista con especialistas hablando de política, cultura, medios, sociedad y todos los temas que influyen en nuestro quehacer cotidiano. Formato: entrevista. Muy buenas tardes a nuestras seguidoras y seguidores del Facebook de Formato 7, donde continuamente se está actualizando la información de todo lo que pasa en el ámbito local, nacional e internacional. Y como ustedes ya lo saben, en www.formato7.com, nuestro portal desde hace más ya de 10 años y donde continuamente ustedes nos hacen el favor de consultar información, un promedio más o menos de 230,000 visitas al mes, pues hablan del prestigio que hemos logrado a lo largo de los años. Yo soy Jerónimo Rosete, los saludo en esta tarde de jueves, que abrimos nuevamente ya desde finales del año pasado este espacio de entrevista, y como ustedes ven ya estoy acompañado esta tarde aquí en el estudio de Formato 7 por el maestro Juan Delfino Molina. Bienvenido, maestro, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y aprovechamos este espacio para poder, creo que todavía es tiempo, el poder tener oportunidad de desearle éxito en todas las actividades que emprenda, no tan solo para este 2018, sino para toda la vida, ¿no? Gracias, maestro. Lo invitamos porque, bueno, usted tiene una carrera en el magisterio desde hace muchos años, ¿no? Frente a grupo, hice también, bueno, en otras actividades relacionadas a este gremio tan reconocido en el estado de Veracruz, que tiene un valor muy importante para el desarrollo tanto del estado como de nuestro país. Pero usted, decíamos antes de comenzar la transmisión, si no me fallan los cálculos, fue el primer candidato que por la figura independiente contendió por una diputación para la ciudad de Jalapa, para el sitio de Jalapa, específicamente Jalapa Rural. Y pues lo invitamos para que nos viniera a platicar de esa experiencia que tuvo en esa candidatura, ahora que las candidaturas independientes parece que para mucha gente es muy fácil postularse bajo esa figura sin tener en cuenta dificultades, pero también cosas positivas que podemos sacar de esta experiencia. Usted nos lo va a contar, maestro, pero primero cuéntale a la gente cómo surgió esa iniciativa en usted de contender bajo esa figura, ya que me parece que fue usted de los primeros que la estrenó aquí en el estado, bajo esa figura de independiente por una diputación. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, yo quiero manifestar de que sí teníamos la inquietud de poder tener la oportunidad de participar en el proceso electoral del 2016, para ser precisos, en los que habría de renovarse la legislatura del estado por un periodo de 2 años. 2 años. Y motivados ante la necesidad de darle mayor confianza, credibilidad y certeza, lo que son a las propias instituciones, y ante la propia demanda ciudadana e iniciativa propia de querer participar ejerciendo nuestras propias propuestas, producto de un consenso, producto de haber tenido la oportunidad de haber recorrido durante muchos años en el ejercicio de la docencia, 33 años para ser exactos, lo que es el tacto político y la sensibilidad de estar en comunicación directa con padres de familia, con madres de familia, el tener la relación y la comunicación con los jóvenes, nos motivó fundamentalmente a tener la oportunidad de buscar este espacio de una candidatura independiente para la diputación local por el Distrito 11 de Jalapa 2. Bueno, había que superar muchas adversidades. Me imagino. El principal reto, el tener que cumplir con los requisitos establecidos por el organismo electoral, en el que se establecía, además de entregar los documentos oficiales correspondientes, la credencial de elector, comprobante de domicilio, la carta compromiso y una carta de intención, pero fundamentalmente había que tener un poco de más de 6,000 firmas de apoyo ciudadano, que pudiéramos alcanzar el 3% de la lista nominal para poder tener oportunidad que después de un proceso de revisión de firmas, del otorgamiento de las credenciales en este distrito de Jalapa, pues bueno, tuvimos la suerte, la fortuna de contar con el apoyo y el respaldo ciudadano que nos permitió entregar en tiempo y forma al OPLE y al mismo tiempo el que pueda ser sometido al
INE para que después emitieran y nos entregaran un documento al compañero licenciado Iván Alarcón Arroyo, a quien enviamos un cordial saludo, quien fue mi compañero de fórmula, y que tuvimos oportunidad de recorrer no solo el centro de la capital del estado, sino sus colonias, y darnos cuenta de las necesidades que se requerían abatir. Entonces, en primer término, pues bueno, era superar ese reto de poder reunir las firmas correspondientes y contar con la aprobación y la certificación de los organismos electorales. Cuestión que ahora parece ser más fácil para quienes están contendiendo por la presidencia y bueno, por los diferentes puestos de representación popular para la elección que viene en este verano, que tienen ya una aplicación en los teléfonos móviles, en las tablets. A usted no le tocó la aplicación. No, sin embargo, yo lo veo un tanto, pudiéramos encontrar algunas cuestiones a favor y otras en contra, ¿no? Porque de cuántos aparatos móviles tendríamos que disponer, de cuántos recursos se tuviera que disponer para poder contar con un equipo de brigadistas con esa misma finalidad. Cuando tenemos, por ejemplo, no es lo mismo en Monterrey, en Puebla, en alguna otra parte de la República Mexicana, como en la distribución geográfica de la propia capital del estado de Veracruz, que tiene un ámbito y que en consecuencia, pues bueno, la señal de internet no es lo más benéfico posible, y entonces tendríamos ahí una serie de dificultades. Sin embargo, creo yo que un principal reto al que pudimos tener oportunidad de vencer fue ese, el de tener el apoyo y el respaldo ciudadano para poder contar con la certificación de ser en su momento y oportunidad el primer candidato independiente por la capital del estado de Veracruz, situación que nos enorgullece bastante, por supuesto, pero que también había un compromiso de entrada muy amplio y muy fuerte. Tuvimos la oportunidad de asistir a un debate, por ejemplo, con el resto de los candidatos de los distintos partidos políticos. Y allí, créamelo, con toda honestidad y contando con el respaldo de las opiniones de quienes tuvieron la oportunidad de poder observar este debate, pues la diferencia no era tal, porque tuvimos capacidad de propuesta, capacidad de diálogo, y pudimos poner en su justa y verdadera dimensión el nivel y el perfil de cada uno de los candidatos, independientemente de los partidos políticos al que fueran, demostrar que la figura de la candidatura independiente estaba fortalecida, con capacidad de propuesta, con capacidad de diálogo, a efecto de generar propuestas eminentemente de carácter ciudadano. Sin embargo, en el transcurrir de este mes de campaña, pues nos encontramos con una serie de dificultades, de problemas, de retos, de desafíos, que se traducían en la falta de recursos, lo cual provoca una gran inequidad. ¿Qué tanto están en desventaja los candidatos independientes, maestro? Es yo no diría que es una laguna, yo digo que es un océano, es una inmensidad de la diferencia que existe, porque mientras, para ponerlo en proporción correcta, en la tercera semana de este proceso electoral en el que estuvimos en campaña, en la tercera semana venimos a recibir los recursos que se tradujeron entre 40 y 50 mil pesos para una campaña para una diputación local, en comparación de los millones de pesos que disponían los partidos políticos para el respaldo de sus candidatos. Entonces, ahí hay una diferencia abismal. Pero por otra parte hay una diferencia también en el sentido de una cultura política, en el que sí es cierto, hay un hartazgo ciudadano. Sí. Hay un rechazo total por la increíble problemática y fenómeno social que estamos viviendo, la falta de empleos, inseguridad, y es una cuestión que podemos enlistar, que es muy amplia, la demanda ciudadana, pero que al final de cuentas se impone durante los últimos días del proceso electoral. Se viene imponiendo una cultura a la que los partidos políticos, indistintamente de cualesquiera que sean, el solo hecho de partidos políticos en la forma tradicional de hacer política, en la que viene
la dádiva, Uh-huh, el otorgamiento del cemento, el otorgamiento de despensas. Las prácticas que conocemos desde muchos años, las prácticas que han quedado allí establecidas, pero que lamentablemente persisten y que la necesidad de la ciudadanía obliga a una situación de esta naturaleza. Pero creo yo, sinceramente, que el de haber tenido la oportunidad de una candidatura independiente, creo yo que es un ejercicio democrático sano, necesario, en el estado de Veracruz y en el país, debe de ser ejemplar. Tenemos casos exitosos. En el estado de Jalisco, por citar algo, Pedro Kumamoto, en el que ha venido demostrando una carrera exitosa en cuanto a la figura de lo que es un candidato independiente al haber tenido la oportunidad de su ejercicio como está. Y ahora aspirante al Senado a una candidatura por esa misma vía, a través de la vía independiente para el Senado de la República. Pero aquí concretamente en el proceso, contextualizando en el 2016, en la candidatura independiente, fuimos un poco más de 90 aspirantes a lo largo y ancho del estado de Veracruz, en los distintos distritos, y solamente se aprobaron 17 que cumplimos en tiempo y forma con los requisitos establecidos por el Instituto Político Electoral. En el marco de esos 17, un servidor como primer candidato independiente por la capital del estado, apareciendo en la boleta, y esto nos estableció un compromiso enorme. Recorrimos las calles, casa por casa. ¿Qué le decía a la gente al presentarse como independiente? El sentir de la población al tocar las puertas y decirles, no tengo nada que ver con ningún partido político, le abrían a uno la puerta, nos hacían ingresar a sus respectivos domicilios, nos firmaban en su momento lo de las firmas y posteriormente en campaña el augurar el que se tendría el éxito correspondiente apoyando una candidatura independiente. La población, la ciudadanía está ávida de que esta figura pueda fortalecerse. Lamentablemente, la posición que han adoptado los distintos partidos políticos, la cantidad de derrama económica, sobre todo ese derroche de dinero en el que no tan solo en la publicidad, al final de cuentas se va a la basura, pero ahorita estamos inundados de programas, de spots, de y apenas unas pre. Y que están en pre y que es una verdadera simulación, puesto que todos sabemos que es el pre, es el que va a ser el candidato. Entonces es un desgaste, de verdad, hay un malestar social porque se pretende o se quiere entender que no tenemos los ciudadanos la capacidad y la inteligencia para poder entender que es un proceso totalmente viciado y que se aprovechan en esa normatividad o en este espacio para que se pueda primero quedar como pre y posteriormente, mientras tanto ya hay ahí cientos de millones de pesos invertidos en la publicidad, en la difusión y en los supuestos recorridos, para que posteriormente, pues esta elección, por ejemplo, del 2018, si mal no recuerdo, son casi 7,000 millones de pesos los que habrán de distribuirse entre los distintos partidos políticos. Y curiosamente para los candidatos independientes, en su total de los candidatos independientes en la República, hay 43 millones de pesos. Entonces, es una desproporcionalidad. Creemos que es necesario, sí, la figura de la candidatura independiente, son necesarios los partidos políticos en su momento para poder participar, pero las reglas deben de cambiar, la situación debe de ser distinta. La ciudadanía, todos debemos de participar, debemos de aprovechar este proceso electoral para convertirlo verdaderamente en una fiesta cívica en el que no se vale quedarnos en casa, tenemos que participar. Si hay alguna fórmula para poder vencer el abstencionismo y poder hacer que las cosas sean diferentes, que las cosas sean distintas, tenemos que participar exigiendo, demandando, promoviendo, exigiendo los cambios que nuestra entidad requiere, que nuestro país demanda.
necesitamos mejoras en el empleo, necesitamos fuentes de trabajo, necesitamos que ese dinero que derrochan los partidos políticos pueda ser invertido en el sector educativo, pueda ser invertido en el sector salud, pueda ser invertido para mejorar las carreteras, los puentes, los caminos, que lamentablemente es desastroso las condiciones que tenemos como entidad, y si lo comparamos, aunque las comparaciones son malas, pero vale la pena poner como evidencia simple y llanamente, se nota con mucha claridad, con mucha objetividad, cuando estamos dejando el estado de Veracruz y estamos ingresando al estado de Puebla o al estado de Tlaxcala, por citar algo aquí de manera muy cercana. Necesitamos entre nosotros mismos como ciudadanos, por eso fue que nos atrevimos a poder participar en una candidatura independiente, porque tenemos fe y confianza en los ciudadanos, porque creemos que todavía en esta gran célula social que es la familia, y que es así como debemos de todos de participar, promoviendo lo que realmente sintamos para generar un cambio. El estado de Veracruz, sin lugar a dudas, en esta entidad requerimos un cambio, pero un cambio en la forma de poder hacer política. Requerimos un cambio para que los recursos que están destinados para, lamentablemente, el derroche a través de los partidos políticos, se le fortalezca y se le reconozca al trabajo de la docencia, porque en la medida en que una sociedad reconozca el trabajo que realizan los docentes, en esa misma medida, ahí tenemos ejemplos en China, en Japón, en lugares en donde se ha invertido más y mejor en educación y los resultados están a la vista, convirtiéndose en grandes potencias económicas. Que no son de la noche a la mañana los resultados, pero de fondo es el cambio justo que yo creo también personalmente se necesita, al menos en nuestra región. De alguna forma se tiene que empezar. ¿Cómo poder abatir los índices de desempleo? Pues hay que promover más y mejorar la cuestión en el ámbito educativo. ¿Cómo abatir los índices de delincuencia y abatir la inseguridad? No tendríamos los espacios suficientes en ningún lugar para poder ir y encerrar al delincuente o a la persona que está causando algún daño. Lo que se requiere es poder tener un mejoramiento en la calidad de la enseñanza, apoyando en su infraestructura, apoyando a estos jóvenes, porque el verdadero cambio es a través de esa palanca transformadora social que es la educación. Maestro, mire, aprovechando de los comentarios que está haciendo, el usuario de Facebook, César BG, nos dice, a veces nos es más fácil criticar sin tener obligación y después salir con el clásico no me culpes, yo no voté, ¿no? Hablando del abstencionismo. O justificarnos con todos los políticos son lo mismo. Yo quería que nos diera su opinión, quiero que nos dé su opinión, maestro. Ahora, hay una tendencia en los partidos políticos de ciudadanizar a sus candidatos, como de quitarles la etiqueta de exfuncionario público, de político, ¿no? Y entonces, tal ciudadano, y tratar como de bajarlos, ¿no?, de la categoría de político o subirlos más bien a la categoría de ciudadano, como una estrategia me parece un poco de empapar tantito a las y los candidatos de los partidos políticos con esa intención que usted nos comparte, de ser independiente y de también representar a un sector ciudadano. ¿Qué opina de esa estrategia? Mire, de verdad que si es en un ámbito pulcro, limpio, transparente, lo aplaudo. Pero, por ejemplo, tenemos la oportunidad de ver a los aspirantes a obtener la candidatura independiente para la presidencia de la República, y en el que tenemos por un partido político en el que han tratado de proporcionar, de vestir esa imagen o de vender esa imagen, lo que nos indica que hay un empoderamiento ciudadano, hay una falta de credibilidad hacia los partidos políticos, porque al final de cuentas la política no es mala. Lo que es la fuerza de la política es la capacidad de transformación que se tiene. Hace falta buena política, más bien, ¿no? Nos Mucho. hace falta personajes que ejerzan una verdadera política, con capacidad de propuesta, con capacidad de fundamentación, con capacidad de diálogo, y no tener que sacarse de la manga situaciones inventadas o, lamentablemente, lo que viene sucediendo, de pasar de un partido político a otro, y en el que
hoy no soy de este color, hoy me pintaré de este otro, pero entonces ¿en dónde está su raíz filosófica? ¿En dónde está su ideología? Las ideologías se han perdido y hay falta de credibilidad en ese sentido. Lo que se busca solamente es un posicionamiento y obtener el poder o no perder el poder, porque tenemos, si somos un poquito cuidadosos y revisamos y analizamos lo que son las décadas hacia atrás, veamos en el Congreso de la Unión quiénes son los que han estado y encontramos las mismas caras, los mismos rostros, a lo mejor hoy de un partido, pero al final de cuentas mañana en otro partido, pero es el mismo personaje que ha visto en la política un modus vivendi y que de acuerdo a las circunstancias así se lo han permitido. Nosotros creemos que sí, es el tiempo de la gente, que es el tiempo del empoderamiento del ciudadano y que ahora en este proceso electoral debe de ejercerse. No tenemos los ciudadanos otra magnífica oportunidad como el próximo mes del ejercicio electoral de este 2018, en el que habrán de renovarse la presidencia de la República, la gubernatura, las senadurías, los congresos locales, y Veracruz es uno de ellos, en los que vienen todos esos procesos y toda esa cantidad de boletas, por lo que la dinámica social es muy amplia. Las expectativas que se generan también son muy amplias, son muy enormes, pero seguimos con el mismo desgaste, lamentablemente de carácter, un lastre en el que se ha venido arrastrando con una política, con un ejercicio de una política tradicional. Es importante que se den las innovaciones también en el ámbito de la política, de que ahora con la cuestión de la tecnología podemos llegar más y en mejor momento al interior de una casa, ser vistos y escuchados por la familia completa, en el que inclusive la forma de poder hacer campaña. Yo creo de verdad, y ahora lo he venido comprobando, de que la candidatura independiente, ya sea para la candidatura de un diputado, de un senador, para la propia presidencia de la República, son verdaderas alternativas, una cuestión diferente, distinta a lo que está ofreciendo un partido político. Por lo que hoy más que nunca la verdadera participación, la verdadera fuerza está en el ejercicio y el derecho que tenga cada ciudadano de ejercer su derecho a votar. Creo en el empoderamiento de la gente. Nosotros tuvimos un eslogan y creo que sigue siendo muy vigente. Decíamos en su momento, sobran razones para ser independiente, y esto lo podemos poner, hoy lo firmamos nuevamente, porque hoy en pleno siglo XXI, en el 2018, podemos decir, a nosotros los ciudadanos nos sobran razones para ser independientes. Y cada vez se juntan más razones. Fíjese, maestro, haciendo alusión a sus comentarios, nuestro compañero de Formato 7, Rafael Pérez Cárdenas, un saludo, nos comenta, el sistema electoral es una farsa. Los organismos electorales dicen defender la equidad y la transparencia, pero permiten, por ejemplo, que los diputados mantengan el cargo y sus prerrogativas mientras hacen campaña para reelegirse. Justo vamos a estrenar esa figura también en esta próxima elección, la reelección de diputados en nuestro estado. Y dice, ¿cómo puede competir un candidato independiente en esas condiciones? Es difícil. Es totalmente complejo, es un reto muy difícil el tener que superar todas esas adversidades, porque puede ser un extraordinario candidato y ante la ausencia de recursos no le permite alcanzar el respaldo ciudadano en su totalidad para que pueda superar y alcanzar esa meta. Ejemplo, en su momento en el proceso del 2016, curiosamente en el día de la elección y coincidiendo un tanto con la opinión manifiesta hace unos minutos, de que hay determinados vicios, inclusive yo no hablo mal de la institución, sino de las personas que laboramos en algunas instituciones, y que hay mano negra que demostraban cuando el conteo que estábamos haciendo en la casa de un servidor que fue habilitada como búnker para poderle dar seguimiento como casa de campaña para poder trabajar en ese sentido,
veíamos cómo a la hora de contar los votos de un candidato independiente por el distrito de Jalapa que fue autorizado ya de última hora, pues veíamos cómo trataban de ir equilibrando las fuerzas para que, sin haber hecho campaña, sin haberse movido, tenían casi los mismos votos que habíamos obtenido nosotros en su momento, pero de todas maneras muy superior. Inclusive tuvimos en su momento, superamos a algunos partidos políticos que, a pesar de su estructura, y ahí es un punto que quisiera mencionar, porque por ejemplo la derrama económica que realiza no solamente es en el dispendio, no solamente es en la compra de conciencias, sino también en el propio proceso electoral, claro, en el día de la elección, para poder contar con todo ese ejército que está en las casillas. Y lo vemos, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Les ofrecen a los brigadistas, si usted se da cuenta, en este momento, 1,500 pesos para poder hacer un ejercicio de apoyo a determinado candidato. El día de la elección se otorga una cantidad de esta naturaleza por persona, y si vemos que hay representante de partido, cuando uno se acerca a la mesa, a la casilla para poder votar, se encuentra mínimo que hay unas 15 o 20 personas. Uno se pregunta, ¿y estos de dónde están? ¿Y quién les paga? ¿Cuál es su tarea? Entonces, es ahí donde hay una derrama económica, y que se nota en la enorme diferencia de manera abismal para con el candidato independiente, porque no se tienen los recursos suficientes para contar con personal que permita en el cuidado y en el resguardo y conteo de los votos. Maestro, a usted le tocaría estar ahora en una curul en esta legislatura, en este ejercicio de representación popular. Ya nos lo comentó al principio de esta charla, usted llevaba experiencia de años teniendo el pulso, ¿no?, de las y los jalapeños, de sus necesidades, de sus inquietudes, gracias también a esta carrera que tiene usted muchos años en el magisterio, ¿no? Pero además, bueno, a su sensibilidad como ser humano. ¿Qué opinión tiene sobre el ejercicio en general que lleva ahora la legislatura actual? Vemos a muchos jóvenes, mujeres y hombres, le decía yo a manera de broma antes de empezar la transmisión, prácticamente pudieron haber sido sus alumnos, ¿no? Y si de algo ha adolecido, y este es un comentario muy particular, este gobierno es de experiencia y capacitación de quienes están al cargo de una oficina de servicio público. En el caso de la legislatura, maestro, ¿cómo la ve? Pues es una pregunta, y agradezco la pregunta porque es muy importante, en el sentido de poder proporcionar lo que desde nuestro punto de vista observamos, y hemos tenido comunicación con algunos diputados. Porque su trabajo no ha parado, además. No, por supuesto, ¿no? Seguimos trabajando a través de una actividad totalmente distinta a la que veníamos haciendo, y esto nos ha obligado a acercarnos a la legislatura, y creemos, y lo tengo que decir con mucha certeza, de que efectivamente hay una enorme coincidencia con lo que mencionaba usted anteriormente. Hay un vacío, hay limitaciones, hay una falta de experiencia. No hablamos por todos, claro, por supuesto, porque hay quienes han demostrado lo contrario, pero creemos que en esta legislatura, además los 2 años son los 2 años es un tiempo y un periodo muy reducido. Sin embargo, es el tiempo suficiente para poder generar los espacios, generar consensos y ver verdaderamente el momento histórico que Veracruz estaba viviendo, para poder promover cosas determinantes y que le dieran un rumbo de manera más clara, más transparente y definido para la entidad. Vemos algunas, no quisiera señalar nombres, pero por ejemplo, efectos de un personaje que causa, en el que a la hora de hacer una campaña muy cercana y aquí en el estado de Veracruz, a veces en el ámbito del ciudadano, por la emoción, por la sensibilidad, se deja llevar y vota a veces en serie, sin percatarse de que X o Y simple y llanamente no tenían pleno conocimiento del ejercicio de la política, pero porque son apadrinados por determinado personaje, ocupan en este momento una curul. Entonces, ese
desempeño en la curul ha dejado mucho que desear. Es un espacio que está siendo ocupado, pero que no está rindiendo los frutos necesarios. Y ya se les va a acabar, además. Porque además, yo creo que la mejor evaluación será en la próxima elección. Seguro. Aunque se corre el riesgo, y no lo descartamos, de que el fenómeno pudiera intentar repetirse. Pero por eso apelamos al voto razonado, al voto consciente, al que... Y Jalapa ha sido la capital del estado, históricamente ha dado muestras de una inquietud en este sentido, en donde el voto se diferencia, el voto se razona, pero Veracruz es una entidad muy dispersa, tiene su condición geográfica que no permite inclusive que todos los candidatos puedan recorrer. Sí, es complejo. A cada una de las comunidades. Su población es también de la tercera, si mal no recuerdo, en el ámbito nacional, electoralmente hablando. Entonces el potencial del Estado es muy grande. Yo creo que la entidad tiene enormes recursos naturales para poder superar cualquier reto y desafío que ahorita tenemos, pero hay un potencial y hay un recurso que tiene mucho mayor valor, que es el recurso humano. Y en ese orden, cualquier situación crítica tendremos oportunidad de superarla favorablemente. Concretamente, en el Congreso del Estado actualmente tenemos la necesidad, ayer lo manifestaba al ir a hacer entrega de unos documentos para un grupo parlamentario que está proponiendo hacer una iniciativa ya publicada en la Gaceta Legislativa, en donde le estamos proponiendo y solicitar un diálogo para poder superar con éxito una determinada problemática. Pero nos encontramos con algunos espacios con ausencia. Sin embargo, no descartamos que en su momento podemos ser atendidos. Pero en términos generales, no hablo por los trámites que nosotros hagamos en particular, sino el consenso ciudadano, por el sentir de la población, en el que la figura del diputado, la figura del político está muy desgastada, está muy desvalorizada, y que poco o nada han contribuido los actuales políticos o aspirantes o funcionarios en funciones, en su desempeño, poco o nada han contribuido para el mejoramiento de esta imagen, en la que la percepción de la sociedad es que hace falta generar verdaderos cambios para que quienes tienen esa enorme responsabilidad de generar las leyes que nos den certeza, confianza, certidumbre en el ámbito social, lamentablemente no han respondido a las expectativas que la misma ciudadanía estaba demandando y que las propias circunstancias sociales estaban requiriendo. Maestro, el tiempo se nos ha terminado. La verdad es que la plática está bastante sabrosa. A mí me gustaría invitarlo a que nos venga a platicar justo de esa actividad que mantiene. La candidatura independiente no fue el fin de su labor, no por intereses no suyos, sino de un gran colectivo. Y ojalá pronto nos venga a platicar de ello, porque además tiene que ver mucho también todavía con la situación que estamos viviendo en el Estado. Ojalá nos acompañe otra tarde, maestro Juan Delfino Molina. Agradecemos infinitamente esta disposición, esta apertura, la confianza que nos brinda para poder venir y comentarle nuestras experiencias. Muchísimas gracias por esta invitación, y claro, con mucho gusto, en el momento que tengamos oportunidad que se nos haga la invitación en ese sentido, estaremos aquí cumpliendo, y no sin antes reconocer. Gracias. Formato 7, de verdad, yo creo que es una catapulta para que todos tengamos oportunidad de estar verdaderamente informados. Y con usted seguramente el tema del magisterio, de las y los jubilados, lo podemos tratar a profundidad, porque sigue siendo un tema importante para gran parte de la sociedad de Veracruz, maestro. Sin duda, muy amable y muchísimas gracias a usted, que tenga buena tarde. El próximo martes nos vemos y nos escuchamos, si usted así lo desea, aquí en la entrevista en Formato 7. Soy Jerónimo Rosete, hasta pronto. Formato 7 abre un espacio para compartir con ustedes información sobre los temas de actualidad y mantener un constante diálogo con nuestra audiencia. Una entrevista con especialistas hablando de política, cultura, medios, sociedad,
y todos los temas que influyen en nuestro quehacer cotidiano. Formato: entrevista.